Hola a todos y bienvenidos a este video en el que vamos a hablar sobre Value Objects en PHP. Y como tema introductorio veremos rápidamente el CodeSmell Primitive Oxation. Para comenzar, básicamente los CodeSmell son síntomas que representan que detrás de un código podría haber un problema, es decir, no son un problema en sí mismos. Lo que quiere decir es que aunque en nuestro código nos encontremos con uno de estos CodeSmell, nosotros somos los que en última instancia vamos a determinar si eso representa un problema real para nuestra aplicación y si es así, haremos un refactor para solucionarlo. Entonces, el CodeSmell Primitive Obsession hace referencia al hecho de estar obsesionados con el uso de primitivos en nuestra aplicación. Pero, ¿qué son los primitivos? Bueno, aquí vemos un ejemplo de lo que sería un modelo de datos utilizando valores primitivos. Los primitivos son tipos de datos que vienen de forma nativa en el lenguaje y por lo tanto no tenemos que picar nada para disponer de ellos, como por ejemplo el int, string, float, vol. Y a pesar de ser clases, los tipos de datos como datetime y mutable los entenderemos como valores primitivos, aunque a detalle de implementación no lo sean, debido a que no nos van a aportar nada de lo que ahora veremos que nos aportan los Value Objects. ¿Y qué es un Value Object? Bueno, estamos viendo uno en pantalla. Un Value Object generalmente consiste en una clase que encapsula uno o más valores de tipo primitivo, los cuales recibe vía constructor. Esta encapsulación nos va a permitir añadir cierta lógica relacionada con el atributo en cuestión, pudiendo así, por ejemplo, evitar instancias con valores no permitidos según nuestra lógica de negocio, logrando limitar a un subconjunto de todos los valores disponibles dentro del valor primitivo. Y lo vemos claramente con este ejemplo. Tenemos un value object user civil status que recibe vía constructor un valor, un primitivo, y lo primero que hacemos es validar ese valor. Nos aseguramos que el valor que tiene sea uno de los que nosotros permitimos desde nuestra lógica de negocio. Y lo podemos ver expresado en esta imagen. Teniendo un tipo string, damos cabida a cualquiera de estos valores. Podríamos entender que el civil status podría ser en matrimonio, soltero, single, BD. O sea, realmente no lo sabemos. Podría ser cualquier cosa. Pero con el user civil status, nosotros limitamos de todo el conjunto de datos que admite un string, nosotros solo cogemos un subconjunto de ellos, lo encapsulamos y ese es nuestro value object. Si bien podríamos llevarnos estas restricciones al modelo o al caso de uso, esto nos llevará a dos problemas importantes. En primer lugar, estaremos haciendo que ese caso de uso o ese modelo engorde, se vuelva mucho más difícil de mantener y comprender a medida vayan surgiendo más y más restricciones. En segundo lugar, esta alternativa muy probablemente nos lleve a tener que implementar las mismas reglas o validaciones en cada caso de uso en el que utilicemos esos valores, con lo que estaríamos fallando en la reutilización de código. Y lo podemos ver con este ejemplo. Nosotros hemos pasado de tener un modelo de datos utilizando valores primitivos a uno en el que utilizamos value objects. Al utilizar value object hemos empujado esas restricciones a la definición de esos atributos, con lo cual tenemos distintos value objects que nos aportan distintas restricciones. De no tenerlo de esta forma, muy probablemente lo que haríamos es que en el caso de uso, por ejemplo, de crear este usuario, tendríamos la clase o el servicio que los crea y a medida vayamos recibiendo todos esos valores, empezaríamos
hacer una serie de validaciones. Y vemos cómo esto, a pesar de no ser muchas, ya se empieza a hacer bastante extenso. Y es lo que hablábamos, a medida vayan surgiendo más y más casos, este servicio empezaría a engordar. Utilizando ValueObject, cada validación iría dentro de su ValueObject, con lo cual lo único que tendremos que hacer es tener nuestro servicio que instancia esos ValueObjects. Hemos visto que los ValueObjects nos ayudan para las validaciones y para reutilizar estas validaciones. Pero otro beneficio que nos aportan los ValueObjects es que hacen imán de lógica. Aunque en un primer momento nosotros tengamos un ValueObject que no tiene ninguna restricción ni comportamiento asociado, el hecho de tenerlo ya nos va a ser de imán de lógica. Porque cuando surja, por ejemplo, en el caso de user password, una nueva restricción de integridad o un nuevo comportamiento asociado a ese tributo, ese ValueObject nos va a pedir a gritos que ingresemos en él toda esa lógica, todo ese comportamiento y esas restricciones asociadas a ese ValueObject. Entonces, este es otro de los beneficios que nos aportan los ValueObjects. El siguiente beneficio del que vamos a hablar es que los ValueObjects nos aportan semántica. Si vemos el user utilizando primitivo, vemos que solo tenemos valores string que no nos hablan nada acerca de nuestro negocio. Por ejemplo, tenemos un email, pero hay muchos email en muchos modelos. ¿Y de cuál email estamos hablando? Entonces, al tener ValueObjects, nosotros ya le ponemos nombre y decimos no, es nuestro user email. Eso ya no nos está aportando semántica a lo que es a nuestro modelo. Además de que hace más robusta la firma de nuestros métodos, en este caso en el constructor de este user, ya nos habla de nuestro modelo, nos expone nuestros tipos de datos, nuestros value objects, que son los que nosotros hemos definido y que además el hecho de que estén ya nos aportan la seguridad que si a mí me pasan un user email es que yo ya sé que es porque es un email válido. Ya no me tengo que preocupar de hacer los típicos if de que si no es vacío, si tiene formato email, a mí si me pasan un user email, yo me lo creo de que es un email y sigo con el caso de uso que esté programando. Luego también hablamos que aparte del tema de validaciones, también podemos comenzar a exponer métodos que también aportan semántica a nuestro dominio. En el caso de UserBirthday, ahora podemos exponer un método que sea el age y que retorne la edad de ese usuario. Además de aportar esa semántica, también simplificamos la API. Antes, con el DateTime Immutable, exponíamos una gran cantidad de métodos. Esto, si lo vemos expresado en teoría de conjuntos, vemos que en el caso del DateTime Immutable tenemos varios métodos que realmente no queremos exponer. Utilizando nuestro ValueObject user_birthdate, podemos hacer uso solo de aquellos métodos que nos interese y le agregamos semántica y lo exponemos a través de métodos, en este caso Edge. De modo que ahora ya tenemos un método que nos habla más sobre nuestro negocio y que podemos utilizar cada vez que queramos saber la edad de un usuario. Y el último de los beneficios del que vamos a hablar es que los ValueObjects nos otorgan inmutabilidad. Un ValueObject es una clase que representa un valor en lugar de una entidad. Es decir, no tiene identidad propia y se distingue únicamente por sus propiedades. Es por eso que un ValueObject nunca debe tener setter y lo hemos reflejado aquí en el user civil status. No tenemos setters. Lo que sí podemos tener es métodos estáticos, en este caso de PHP, que nos devuelvan instancias de ese ValueObject con un nuevo valor. Entonces, en este caso vemos cómo retornamos una nueva instancia
de user civil status con un valor en específico. La inmutabilidad es importante tenerla en cuenta porque debido a que los value objects no tienen esa identidad propia, debemos implementar nuestro método equals que nos permita poder comparar dos value objects. De lo contrario, dos value objects con las mismas propiedades siempre que se considerarían distintos, pero no es lo que buscamos. Nosotros lo que queremos hacer es, por ejemplo, en este caso, creamos nuestro método equals, recibimos por parámetro un user civil status, una instancia de user civil status, la cual comparamos con el value object en cuestión. O sea, comparamos por medio de su valor y no por medio de su referencia como objeto. Y ya para finalizar, vamos a revelar un pequeño truco. Hemos visto que en el equals hemos utilizado el value, pero el value no lo vemos aquí por ningún lado, el método value, y es porque estamos extendiendo de string value object. Entonces, string value object es una clase abstracta que hemos definido para facilitar el hecho de crear value object. Ya no viene dado que por constructor va a recibir un string, tenemos la propiedad value, el método value para exponerlo como público, y incluso una cosa que a veces viene bastante bien es escribir el método toString para poder imprimir los value objects de forma fácil si lo necesitamos. También podemos crear distintos clases bases para nuestros value object de modo que nos ayuden a facilitar la creación de estos. Por ejemplo, para verlo rápidamente, estamos en user primitive y queremos pasar el name a value object. Fácilmente podemos hacer user primitive y le ponemos name, y aquí lo único que teníamos que hacer es crear una clase con ese nombre y extender de string value object, y con eso ya tendríamos nuestro value object listo para poder utilizarlo con su método value y ya directamente haciendo por lo menos la primera validación ya de tipo de que sea string. Y luego, para dar ya un resumen final, hemos visto que los value objects nos otorgan varios beneficios. Uno de ellos hablamos sobre las validaciones, que vemos que lo tenemos como punto de entrada. Tenemos el tema de validaciones y también que hace que reduzcamos esa duplicidad de código al tener que repetir estas validaciones en el caso de que no tuviéramos value object. Otro beneficio que también hemos visto es que los value object hacen imán de lógica. Por ejemplo, en el caso de user password, el día de mañana que se quiera agregar la validación que una contraseña tiene que ser superior a 8 caracteres, el user password, con el mero hecho de estar declarada, nos va a pedir a gritos que ingresemos esa lógica dentro de nuestro value object. Hemos visto el tema de semántica, hemos visto claramente con la firma de nuestro constructor y también con los métodos que exponemos a través de nuestros value objects. También vimos finalmente el tema de la inmutabilidad. Vimos cómo poder comparar, y en el caso que tuviéramos que cambiar el valor de un value object, lo que tendríamos serían métodos que nos darían instancias nuevas de esos value objects, y en ningún caso tendríamos setter que jugaran con el estado de ese value object. Así que ya solo me queda dar las gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.